Evangelio según Mateo, capítulo número 6, versículos 16 al 18. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es así. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí vamos a orar. Señor eterno, a través de Jesucristo, oramos, Padre Celestial, confiando en su gracia, en su amor, en su misericordia. Oramos para que a través de su palabra usted nos edifique. Oramos para que usted por medio de su palabra nos consuele. Oramos para que por medio de su palabra nos exhorte. Señor, guíanos a aprender un poco más de usted, a aprender un poco más de la vida cristiana, con un ardiente anhelo y deseo de querer ser más como Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Evangelio según Mateo, capítulo número 6 y los versículos del 16 hasta el versículo número 18, nos relatan cómo el Señor Jesucristo, enseñando a sus discípulos, les habla con respecto al ayuno. Con respecto al ayuno. Y en este día yo quiero hablar sobre el ayuno bíblico, que es un tema muy importante, pero también un tema poco estudiado, poco enseñado. E incluso algunos creyentes piensan que el ayuno es una práctica solamente del Antiguo Testamento, y que hoy en día no es necesario practicar el ayuno. Algunos llegan al nivel de criticar a aquellos que ayunan. Sin embargo, esto no es así. No es una práctica que es solamente del Antiguo Testamento. Y el primer versículo que nosotros leímos aquí, el versículo número 16, nos muestran al Señor Jesucristo hablando, enseñando sobre el ayuno. Y cuando Él dice, cuando ayunéis, Él da por sentado, Él asume que sus discípulos practicarían el ayuno. Porque el texto comienza diciendo, cuando ayunéis. El Señor no manda a sus discípulos a ayunar. No, Él asume que sus discípulos ayunarían. Entonces, aquí ya tenemos un versículo que nos habla en el Nuevo Testamento sobre el ayuno. Ya tenemos un versículo. Yo quiero que se centre aquí, la palabra del Señor, que ninguna distracción pueda quitar el foco de aquí, del Señor. El resto no importa. Esto es entre usted y Dios para que aprenda, para que crezcamos, para que entendamos sobre el ayuno bíblico y su importancia. ¿Por qué razón? Porque actualmente muy pocos cristianos practican el ayuno. Muy pocos cristianos conocen sobre el ayuno. Algunos ni siquiera saben el propósito o lo que significa ayunar. ¿Y no será esta la causa del declive que hay dentro de la iglesia?
la carencia de búsqueda de Dios a través del ayuno? A tal nivel que algunos critican. Algunos dicen, no, es una práctica solo del Antiguo Testamento. No es necesaria para nuestros tiempos. Sin embargo, vemos al Señor Jesucristo enseñando con respecto al ayuno, asumiendo que sus discípulos ayunan. E incluso nuestra confesión de fe bautista de 1689, a pesar de que no tiene un capítulo o un artículo específico para enseñar con respecto del ayuno, lo menciona. El capítulo número 26, en el párrafo número 9, dice lo siguiente: el modo designado por Cristo para llamar a una persona cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogida para ello por el sufragio común de la iglesia misma y que sea solemnemente apartado con ayuno y oración por la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que ya algunos habían sido constituidos previamente, y con respecto a un diácono que sea escogido por medio de un sufragio similar y que sea apartado con oración y una imposición de manos similar. Enseñando sobre la ordenanza de ancianos en la iglesia, de pastores. ¿Qué dice nuestra confesión? Que debemos apartarnos en ayuno y oración para el nombramiento de los tales. Sujetándose aquí a lo que dice el libro de Hechos, a cómo lo hacían los primeros discípulos. Apartándose en ayuno y oración, nombran, comisionan a quien, a Pablo y Bernabé. La misma práctica. Entonces, aún nuestras confesiones de fe históricas también asumen que los cristianos practican el ayuno, que lo tienen como una disciplina bíblica, espiritual, a pesar de que ninguna confesión de fe lo menciona de manera particular, lo menciona de manera implícita. Y Mateo capítulo número 9 versículos 14 y 15 dice lo siguiente: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, refiriéndose a la muerte de Cristo, cuando Cristo no estuviese. Él dice, mientras el esposo está con ellos, hay fiesta, no hay necesidad de ayuno. Y así ocurría con los discípulos de Jesús. Mientras Jesús estaba con ellos, no tenían la necesidad de ayunar. ¿Por qué? Estaban en fiesta, el Señor estaba ahí con ellos. Pero una vez que el Señor les fuese quitado, ellos deberían ayunar hasta que el Señor volviese. Entonces vemos, a través de las Escrituras, a través de la confesión de fe, que la práctica del ayuno era algo que estaba normalmente en la iglesia de Cristo. Ahora yo quiero que usted entienda bien. Cuando hablamos de esta práctica en particular, es distinto a la oración y a la lectura de la palabra de Dios, porque la oración y la lectura de la palabra del Señor es algo que nosotros debemos hacer todos los días. Sin embargo, el ayuno es algo que nosotros debemos hacer de manera particular, algo que nosotros debemos practicar de manera particular y no necesariamente todos los días, porque también es imposible. Pero sí debemos tenerlo como un hábito, cada cierto tiempo hacerlo.
Y en el día de hoy nosotros hablaremos sobre el ayuno bíblico. El ayuno bíblico. Ya que el Señor Jesús aquí, en el versículo número 16, comienza diciendo, cuando ayunéis, y luego da unas indicaciones. Pero, ¿qué es el ayuno? ¿Qué significa ayunar? Porque muchas veces en los lugares, también en los pocos lugares que se habla sobre el ayuno, no se enseña tampoco en qué consiste el ayuno, qué significa el ayuno, el propósito del ayuno, ni siquiera los tipos de ayunos. Nosotros en el día de hoy veremos todo aquello. ¿Qué es el ayuno? El diccionario teológico de E.F. Harrison dice lo siguiente: ayunar significa privarse de los alimentos con propósito religioso deliberado. Porque una cosa es cuando nosotros hablamos del ayuno en general. ¿Qué es ayunar de manera general? Abstenerse de comer. Abstenerse de comer. Pero cuando hablamos del ayuno bíblico, estamos hablando del ayuno en un sentido religioso, relacionado con nuestra fe, la motivación del ayuno. Entonces aquí el diccionario teológico de F. Harrison dice que el ayuno significa privarse de los alimentos con un propósito religioso deliberado. O sea, es algo intencional. Es algo que nosotros decidimos hacer. No es algo que se nos impone a hacer o se nos obliga a hacer, porque si no, no tiene sentido. Es un acto deliberado, pero con un propósito religioso. El diccionario bíblico ilustrado de Holman dice lo siguiente con respecto al significado del ayuno. Ayunar es dejar de lado el alimento durante un periodo de tiempo en el que el creyente procura conocer a Dios mediante una experiencia más profunda. Es abstenerse de alimentos para dedicarnos a conocer a Dios a través de una experiencia más profunda, distinta. En ese periodo que usted determina ayunar, es un periodo en el cual usted se dedica a buscar a Dios de una manera distinta, de una manera que no lo hace cotidianamente. ¿Por qué? Porque dedica más tiempo a meditar en la palabra del Señor, dedica más tiempo a orar, dedica a apartarse de otras distracciones. Y aquí tengo una definición un poco más extensa con respecto al ayuno, dada por el hermano Paul Washer en su libro Entendiendo la disciplina del ayuno. A lo largo de las Escrituras, el ayuno es asociado sobre todo con la abstinencia de alimentos durante un periodo de tiempo específico con el propósito de buscar a Dios. El principio fundamental del ayuno puede incluir también la abstinencia de cualquier actividad, acontecimiento o placer temporal con el fin de acercarse a Dios, abstenerse de la compañía para pasar tiempos a solas con Dios, abstenerse de dormir para pasar la noche en oración o abstenerse de realizar cierta labor, afición o pasatiempo para dedicar dicho tiempo a Dios. Entonces, cuando vemos el ayuno, en primera instancia es abstenerse de comer. Pero no solamente abstenerse de comer, sino que uno se abstiene de comer por causa de nuestra fe, con un propósito específico. Y también
nos abstenemos de muchas otras cosas que van acompañadas del ayuno. Porque ayunar bíblicamente no es simplemente que usted se abstenga de comida y siga haciendo su vida de manera cotidiana. Me refiero a que yo sé que algunos tienen que trabajar y siguen haciendo ciertas cosas cotidianamente, pero en los tiempos que usted se detiene, las pausas que usted tiene, incluso en el lugar de trabajo, a medida que éste lo permita, usted puede estar meditando en el Señor, orando al Señor, reflexionando en la palabra del Señor. En los tiempos libres que tenga de comida, usted va a tomar su Biblia y va a estar meditando en las Escrituras. Quizás un poco más distante, un poco más callado. En su casa, quizás se va a cerrar en ciertos periodos en su cuarto para leer, para orar, para reflexionar con respecto a Dios, a su palabra, a la persona de Dios, al carácter de Dios. Entonces no es simplemente abstenerse de la comida, va mucho más allá. Como dice el hermano Paul Washer, a veces abstenerse de lo que hacemos en nuestro tiempo libre. A veces, tal vez usted tiene una oportunidad, no sé, de salir a recrearse, pero usted decidió ese día apartarlo para el Señor, en ayuno, en oración, para dedicarlo a la lectura bíblica. Es de eso que se trata el ayuno. Entonces, de abstenernos de comer por causa de nuestra fe, con un motivo específico, y al mismo tiempo nos abstenemos de otras cosas para dedicarnos mayormente a la búsqueda de Dios, del Señor. El ayuno siempre, como decía anteriormente, siempre va acompañado. No sé si lo dije, pero el ayuno siempre va acompañado de la lectura y meditación bíblica juntamente con la oración. Te va a ver continuamente en las Escrituras. Ayuno y oración van de la mano. No existe que alguien se abstenga simplemente de comer y no dedique todo ese tiempo que se abstuvo de comer nada a orar. Eso simplemente es pasar hambre. No es el ayuno que la Biblia nos muestra. El ayuno va siempre acompañado de la oración. Andrew Murray dijo lo siguiente con respecto al ayuno y la oración. Él dijo lo siguiente: la oración es la mano con la que nos aferramos a lo invisible. El ayuno es la otra con la que soltamos y desechamos lo visible. Te lo leo nuevamente. La oración es la mano con la que nos aferramos a lo invisible. El ayuno es la otra con la que soltamos y desechamos lo visible. Es por eso lo que yo le mencionaba, oración y ayuno van de la mano. Van de la mano. Va acompañando, lo que acompaña el ayuno es la oración, el apartarse para Dios. Entonces, ¿qué es el ayuno? Abstenerse de alimentos con un propósito religioso intencional, voluntariamente, para buscar al Señor y abstenernos al mismo tiempo de muchas otras cosas para dedicarnos a la oración y a la lectura y meditación bíblica. Entonces el Señor Jesús dice: cuando ayunéis, hablando sobre el ayuno, y luego dice: no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes,
unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. En público. Entonces ahí el Señor Jesucristo dice cómo debemos ayunar. Está enseñando aquí. ¿Y a quién debemos ayunar? Y entendiendo lo anterior, el ayuno se debe hacer con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Cuando nos preguntamos, ¿cuál es el propósito del ayuno? El hermano Paul Washer, en este mismo libro, Entendiendo la disciplina del ayuno, dice lo siguiente: el cristiano puede ayunar por diversas razones. Sin embargo, todos los ayunos verdaderos tienen algo en común. Ayunamos cuando una necesidad, una pena o un deseo piadoso se hace tan fuerte que lo consume todo, que literalmente nos olvidamos del pan para buscar a Dios en oración. Entonces, ¿cuál es el propósito del ayuno? Pueden ser un sinnúmero de propósitos para que nosotros ayunemos. Pero apuntan ¿hacia qué? Hacia buscar a Dios a través de la oración. A través de la oración. Esdras 8:23 dice lo siguiente: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Qué pidió Esdras a Dios en el ayuno? Que le protegiera camino hacia Jerusalén para restaurar el templo. Pero había hablado al rey diciendo que Dios los protegería. Entonces él sintió, después de que había hablado, sintió vergüenza de pedirle al rey tropas para que le fuesen protegiendo en el camino. Así que, ¿qué hicieron para proteger qué? La dignidad del Señor, para proteger su fe, para mostrar que era Dios que estaba con ellos. ¿Qué hicieron? Ayunaron, oraron al Señor pidiéndole que les protegiera, y Dios fue propicio, Dios les protegió de camino hacia Jerusalén. Esdras oró, ¿por qué? Protección, para que los enemigos no los matasen. Primera de Samuel 1, del 6 al 11, no lo vamos a leer, pero nos encontramos la historia de Ana, que ayunó para que Dios le diese un hijo. Aquella mujer afligida, abatida, angustiada, que había sido humillada por la otra esposa que tenía Elcana. Y ella decide entrarse al templo y orar, ayunar y pedir a Dios por un hijo. Y Dios le concede a Samuel. Ella pidió por un hijo y Dios se lo dio. Éxodo 34, 27 y 28, tampoco lo vamos a leer, pero nos relatan la historia de Moisés cuando ayuna en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches. Ora para qué? Intercede por el pueblo, para que Dios no destruya al pueblo. Entonces vemos que los propósitos del ayuno pueden ser variados. Encontramos protección en Esdras. Ana pidió por un hijo. Y así encontramos en las Escrituras varios ejemplos de ayuno. Encontramos
ejemplos, y muchas veces el ayuno va relacionado también con el arrepentimiento. Vemos lo que pasa en el libro de Jonás con Nínive. Cuando oyen la palabra del Señor, ellos proclaman un ayuno nacional que incluso los animales se abstienen de comer para no ser destruidos por Dios. Y Dios manifiesta su misericordia a aquel pueblo que le buscó en oración y ayuno, que no era pueblo de Dios. Entonces también el ayuno va relacionado con el arrepentimiento, con la confesión. David ayuna para que su hijo no muriese. Sabemos que finalmente murió por causa de la consecuencia del pecado de David. Pero él estaba orando y ayunando por la misericordia del Señor. John Piper dice lo siguiente: el propósito del ayuno es que logremos depender menos de la comida y más de Dios mismo. Ese es el significado de las palabras de Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que ayunamos, decimos junto con Jesús: no solo de pan, Señor, sino de ti. De ti. Entonces, John Piper dice que el propósito del ayuno es que logremos a depender de Dios y menos de la comida. De la comida. La Biblia de Estudio Herencia Reformada dice lo siguiente: el ayuno es una disciplina en la que la persona por un tiempo le niega a su cuerpo el alimento con el propósito de dedicarse a buscar a Dios. Podemos tener un sinnúmero de propósitos, un sinnúmero de causas, podemos presentar toda una lista delante del Señor, pero la mayor necesidad, la mayor causa que debe sobresalir por encima de todo es buscar a Dios, buscar depender de Él. Cuando ayunamos y oramos, estamos diciéndole a Dios que no dependemos de nuestras capacidades, que no dependemos de nuestra fuerza, sino que dependemos de su soberana voluntad. Y que nos dedicamos tiempo a orar y a buscar obedecer a Dios conforme a su palabra. Entonces, el propósito del ayuno pueden ser varias las causas, pero el principal es buscar a Dios. Buscar que nuestra comunión con Dios crezca, buscar conocer a Dios, conocer al Dios que servimos. ¿Para qué? Para lograr cumplir el mayor mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, mis hermanos, el ayuno es para buscar al Señor. Buscar esa hambre de Dios es abstenerse del pan de la tierra para ser sustentado del pan del cielo. Del cielo. Del cielo, mis hermanos. Y esta es yo creo que esta es la parte más fundamental de toda la predicación. El propósito de buscar a Dios. De buscar a Dios. Buscar a Dios por un sinnúmero de causas, mis hermanos. Y eso es lo que han hecho los cristianos durante toda la historia de la iglesia. En este último tiempo, no sé si siglos, décadas, que los creyentes dejaron esta práctica. Que los creyentes se empezaron a acomodar e incluso a dejar otras disciplinas espirituales que la Biblia nos manda a que deben ser constantes. El ayuno, uno aparta un determinado tiempo, no es algo que tenga que hacer todos los días, pero incluso hasta otras prácticas como la oración, como la lectura y meditación bíblica, se dejaron.
Mis hermanos, cuando nosotros vemos la historia de la iglesia en el libro de Hechos, buscando al Señor en que oraciones, ayunos, meditando en la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos los grandes avivamientos de la historia, comenzaron a través de oraciones y ayunos. Todos esos hombres del pasado que muchas veces nosotros citamos eran hombres de oración y de ayuno. Uno de los mayores sermones predicados por el gran predicador de los avivamientos, Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios airado. Ese hombre se paró detrás del púlpito en una iglesia a predicar ese sermón. Él no era el predicador que tenía que predicar, él sustituyó al predicador oficial. Y él predica pecadores en las manos de un Dios airado, hablando sobre la justificación por la fe. Mientras ese predicador predicaba, un hombre viene adelante y le dice: Señor Edwards, pare. ¿Por qué? Porque no estaban resistiendo la predicación. La historia relata y dice que las personas que estaban oyendo el sermón de Jonathan Edwards se comenzaron a tomar de las columnas del templo. ¿Por qué? Porque pensaron que el abismo había abierto su boca y los iba a tragar vivos. El temor se apoderó de ese auditorio. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el secreto? Jonathan Edwards por 3 días y 3 noches no comió ni bebió y oraba al Señor diciendo: dame la Nueva Inglaterra, los Estados Unidos de América. Cuando él, dice la historia que cuando él caminaba rumbo al púlpito, alguien que lo miró a él, dice que era como quien había contemplado el rostro de Dios, así como Moisés delante de la presencia de Dios. Esa es la diferencia de los hombres del pasado, que ejercitaban las disciplinas espirituales. Sabemos que el ayuno no lo podemos obligar, mis hermanos, pero mis hermanos, si no lo practicamos, nos vamos a perder experiencias maravillosas con el Señor. Queremos que nuestros familiares se conviertan. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a orar y ayunar por esas personas perdidas? Queremos que más almas lleguen. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a orar, interceder, ayunar, a que el Señor dé valentía, las habilidades necesarias para ir detrás de las almas? No espere que ellas vengan. La Biblia dice: id, salir, imperativo. Debemos predicar el Evangelio. ¡Ay de mí!, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ayuno y oración, mis hermanos, es la única base de la iglesia. Lectura, oración y ayuno cuando pueda. Ayuno cuando pueda. Entonces, mis hermanos, no debemos negligenciar esta práctica, esta disciplina espiritual. No debemos. Estamos llamados a practicarlas. Y ahora, mis hermanos, yo quiero aquí brevemente abordar los tipos de ayunos, porque vemos qué significa ayunar. Hemos visto un sinnúmero de propósitos por los cuales se puede ayunar, teniendo como principal propósito la búsqueda de Dios por encima de todo. Los tipos de ayuno. Algunos se preguntan: ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ayunar? ¿Cómo se ayuna? ¿Cómo ayuno bíblicamente correcto? ¿Tengo que abstenerme de todo? Ahora vamos a ver los tipos de ayuno que describe la Biblia. La Biblia describe 3 tipos de ayuno o 3 formas de ayunar. La primera, el ayuno absoluto. Este ayuno consiste en abstenerse absolutamente de comer y beber agua. Nada. Usted come ni bebe. Nada. En eso consiste el ayuno absoluto.
¿Dónde lo encontramos en la Biblia? En Hechos capítulo 9, versículos 8 y 9. Dice así: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ayuno absoluto, total. Ese es un tipo de ayuno que nosotros podemos hacer. Abstenernos de comer y de beber agua, acompañado siempre de la oración, la lectura bíblica. Entonces, el ayuno absoluto. Segundo, y esto me pareció interesante, el nombre que le da el diccionario bíblico Holman. Yo lo conozco como el ayuno con agua. Acá dice ayuno normal. O sea, refiriéndose que la práctica normal que vemos en las escrituras sobre el ayuno es con agua. Y son algunos específicos que abordan o que se realizan a través hacen ayunos absolutos. Entonces, el ayuno normal o con agua. Este ayuno consiste en completa abstinencia de alimentos, pero no de agua. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, este pasaje nos muestra, y muchos estudiosos hablan con respecto al tipo de ayuno que Jesús hizo, que fue un ayuno con agua. Porque el texto relata y dice que no comió nada. Y al final dice, tuvo hambre, pero nunca dice que tuvo sed y que no bebió nada. En cambio, en otros pasajes es explícita la escritura cuando habla de un ayuno absoluto. Por ejemplo, Moisés, 40 días sin comer ni beber nada. Pero acá solo habla de comer solamente y no de no beber. Y ahí tiene sentido como lo menciona el diccionario Holman, un ayuno normal. Quizás era una práctica normal en ese tiempo el ayuno con agua. Y con mi esposa hablando, científicamente, comentábamos, ella me enseñaba a mí, pero científicamente el ayuno no se rompe al tomar agua. No se rompe. Ahora, si usted toma o bebe cualquier otra cosa, sí lo rompe. Pero tomando agua no se rompe. Entonces no debería ser nada anormal, tampoco que el Señor Jesucristo y muchas otras personas en su tiempo hubiesen practicado un ayuno con agua. Y tercer tipo de ayuno es el ayuno parcial. Este ayuno consiste en una restricción de la dieta cotidiana y no en una abstinencia total. Este ayuno es restringirse de ciertos alimentos cotidianos de su dieta, pero no de todos. Y esto sirve mucho para quienes hacen trabajo tal vez con mucha fuerza. Y este ayuno lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo número 10, versículos 2 y 3. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Luego Daniel tiene una revelación y entiende esa revelación que Dios le da. Entonces, ¿de qué se abstuvo Daniel? Dice, no comí manjar delicado, o sea, ciertas cosas que pudiesen traer cierto placer, ni entró en mi boca carne ni vino. Entonces se abstuvo de ciertas cosas, no habla de que se abstuvo de manera total, no dice el texto que se abstuvo de comer y beber, no, sino que se abstuvo de ciertas cosas
de su dieta cotidiana. Porque al final de cuentas eso es abstenerse de algo para dedicarse a buscar a Dios. Porque Daniel sí se dedicó a buscar a Dios en esos días. Lo demás lo comió ¿para qué? Para que su cuerpo se pudiese sostener. Entonces ese es el ayuno parcial. Entonces, mis hermanos, tampoco tenemos excusa para no realizar esta disciplina bíblica. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia de Dios, sabiendo que tenemos todos cuerpos tan diferentes, sabiendo que algunos sufren de ciertas enfermedades, otros no tienen ciertas capacidades, algunos pueden hacer ayuno absoluto, otros quizás no podrían y lo pueden hacer con agua, o quizás otros ni siquiera pueden hacerlo con agua, entonces necesitan adaptar su dieta, pero y así lo pueden lograr. O sea, Dios les da 3 opciones, nos da, para que nosotros podamos practicar esta disciplina. O sea, veamos la gracia y la misericordia de Dios, que Él no dice solamente ayuno absoluto. Entonces, es maravilloso el Señor. Si Él nos deja esta disciplina es porque podemos hacerla de una u otra forma. Buscar la forma que nos acomode más, pero que busquemos al Señor. Y vamos a ver cambio en nuestras vidas, mis hermanos. Vamos a ver un impacto en nuestras vidas. Cuando ayunemos de manera bíblica, con, lo importante aquí es, con la intención correcta, buscar al Señor. Que todo lo que podamos pedir esté relacionado con ¿qué? Con glorificar a Dios en nuestras vidas. Aquí finalizando, Agustín de Hipona dijo lo siguiente: el ayuno purifica el alma, eleva el espíritu, sujeta la carne al espíritu, da al corazón contrito y humilde, da al corazón contrición y humildad, disipa las tinieblas de la concupiscencia, aplaca los ardores del placer, enciende la luz de la castidad. Ayunemos, pues, humillando nuestras almas ante la proximidad del día en que el Maestro de la humildad se humilló, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Imitemos su crucifixión sujetando a la cruz con los clavos de la abstinencia nuestras pasiones desenfrenadas. Agustín de Hipona. Entonces, mis hermanos, el ayuno va siempre acompañado de la oración, lectura y meditación bíblica. El ayuno es una práctica voluntaria y personal. Usted ve aquí la enseñanza del Señor Jesucristo. Cuando ayunen, ayunen en secreto. No publicando, estoy ayunando. No, en secreto. A veces, por ABC motivo, las personas se tienen que enterar. Porque a veces empiezan algunas personas que no saben que están ayunando a insistir. Pero comamos, pero vamos. Y es por ese motivo. El tema es en secreto, pero Él está diciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que está contrarrestando el Señor Jesús en estos pasajes que leímos, 16, 17 y 18? La hipocresía. Ayunar para ser visto. Una apariencia de piedad, una piedad externa, sin un motivo correcto. Eso es lo que el Señor Jesús está exhortando a que no deben hacerlo. Ahora, no es que, y uno lo intenta hacer en secreto, pero por ABC motivo a veces uno tiene que mencionarlo, pero lo menciona cuidadosamente, con temor y a ciertas personas. Ahora, eso es de manera personal, pero entendemos también que la Biblia nos muestra varios ayunos congregacionales. Muchas veces toda la nación de Israel ayunando, pidiendo perdón por el pecado. Vemos a Nínive, una nación entera, ayunando. Entonces también hay ayunos congregacionales.
El ayuno tiene beneficios espirituales. Buscar a Dios, conocer más del Señor. Y también depender de la gracia del Señor. De la gracia del Señor, entender que si podemos ayunar no es por nuestra propia capacidad. Es por la gracia del Señor, es aquella gracia que el Señor nos concede para buscarle más, para conocerle más a Él, para estar más cerca de Él, dependiendo de Él. El ayuno está relacionado con nuestro corazón. Corazón. La motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? Conocer al Señor. La gloria de Dios, la gloria de Cristo. La Escritura dice, muchas veces cuestiona los sacrificios. Oseas habla, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sacrificios. ¿Pero por qué los condena? El Señor en Isaías 50 y tanto condena el ayuno que el pueblo estaba haciendo. ¿Por qué razón? Porque era solamente hipocresía, era solamente la práctica externa. No iba acompañado de ¿qué? De misericordia. No iba acompañado de amor a Dios. No iba acompañado de obediencia a las Escrituras. No iba acompañado de amor al prójimo. Entonces entendamos que el ayuno es morir al yo y vivir para Cristo. Es decir, cuando nosotros ayunemos, mire, nosotros estamos preparando un ayuno congregacional, mis hermanos, vamos a tener dificultades, vamos a tener tentaciones, vamos a tener provocaciones. Imagínense ahí, está ayunando y se genera un conflicto en el matrimonio. Haga morir el yo, baje la cabeza. Eso es lo que el Señor estaba exhortando al pueblo de Israel. Ellos estaban absteniéndose solamente de comer, pero seguían practicando el pecado. No se abstenían de sí mismos. Su orgullo no estaba siendo mortificado. No estaban siendo humildes. No estaban practicando la ley. Y eso es lo que esa hipocresía de la vida religiosa es la que el Señor Jesús condenó en todo el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Diciendo que ellos obedecían la letra de la ley, pero violaban ¿qué? El corazón de la ley, la motivación. Entonces, mis hermanos, si nosotros pensamos que ayuno es morirnos de hambre y seguir pecando, estamos totalmente equivocados. Ayuno es ¿qué? Abstenerse, buscar al Señor, abstenerse de nosotros mismos para tener más de Cristo en nuestras vidas, hacer morir el yo en nuestras vidas, hacer morir ese mal carácter, hacer morir el orgullo, hacer morir la hipocresía, hacer morir la falsa humildad, hacer morir la lujuria, hacer morir la pereza, el orgullo, la soberbia, hacer morir el yo, crucificar el yo en la cruz, juntamente con Cristo. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es crucificarnos juntamente con Cristo, abstenernos de nosotros mismos. Si estamos acostumbrados, y lo digo de manera personal, a defendernos siempre, que sea una semana en que agache la cabeza y ore. Estoy acostumbrado a que a siempre imponer mi idea, baje esta semana. Y de ahí vaya aprendiendo a dominar, mis hermanos. El ayuno, ¿sabe lo que la práctica del ayuno a qué nos ayuda? Alimentar y aprender el dominio propio. Porque ese momento que cuando usted quiera comer, recuerde, buscar a Dios. Buscar a Dios es mayor. Mi deseo por Dios tiene que ser mayor que comer. Se abstiene. Cuando sea tentado, no. Mi deseo por obedecer a Dios es mayor que caer en esta tentación. No. Pero es por eso que el Señor habla de estas disciplinas espirituales. Si nosotros las ejercitamos,
vamos a tener un provecho, va a haber un crecimiento en nuestras vidas, vamos a tener beneficios espirituales que nosotros ni siquiera imaginamos. Es el ayuno bíblico. Morir al yo para vivir para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.